Tengo el pene pequeño y no sé qué más hacer. Este es un relato de un paciente que llegó desesperado al consultorio porque ya había intentado de todo. Había intentado medicamentos, geles, polvos mágicos y todo y nada funcionaba. En el video de hoy te voy a traer 3 cirugías que realmente aumentan el tamaño de tu pene comprobado científicamente. Soy el Dr. Luis Gutiérrez. Bienvenidos a mi canal Urología para Todos y vamos al video. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos al canal. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, urólogo especialista en performance sexual masculina y cirugía robótica. Atiendo presencialmente aquí en San Pablo, Brasil, y telemedicina con pacientes de todo el mundo. Para pasar en consulta conmigo les voy a dejar aquí un link en la descripción y un código QR en la pantalla. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que a mí me gusta y a ustedes también. Vamos a hablar sobre cómo mejorar el tamaño de mi pene. Llegan muchos pacientes a la consulta, hago muchas cirugías de estas, prácticamente 1 o 2 por semana, y siempre surge esa duda, ¿no? ¿Qué tipo de cirugías realmente pueden hacer que mi pene aumente de tamaño? Hoy te voy a traer 3 cirugías que realmente yo realizo en el día a día y que aumenta el tamaño de pene. Y antes de comenzar a hablar de las cirugías, te voy a explicar cuál es el tamaño promedio normal de pene. Y para eso vamos a usar un trabajo científico que se realizó en Europa, donde se estudió 15,000 hombres y se sacó un promedio general. El tamaño promedio general es de 13 centímetros. Y así, para resumir, si tú tienes un pene entre 10 a 16 centímetros, estás totalmente dentro de la normalidad. Cuando me preocupo, cuando una persona tiene micropene, que es un pene menos de 7 centímetros y que realmente tiene una dificultad para penetración y tiene muchos complejos, ¿no? Ahora, obviamente, yo sé que muchos hombres tenemos complejos con el tamaño de nuestro pene. Si tú eres una persona que sufre con eso, pues te invito a que agendes una consulta. Desde la época de las cavernas, el hombre siempre tuvo una fijación con el tamaño del pene. Y vamos a ser bien sinceros, ¿a quién no le gustaría ganar 1 o 2 centímetros? Eso es totalmente normal. Entonces existen alguna serie de cirugías que realmente te van a hacer ganar tamaño. Pero ojo, estamos hablando de ganar tamaño visual. No estamos hablando de ganar centímetros de pene, ¿ok? No existe una cirugía que realmente haga que tú ganes, o sea, imagínate, este es mi pene de 15 centímetros, voy a cortar aquí y le voy a aumentar más 3 centímetros. No existe ese tipo de cirugías y si alguien te las ofrece, mucho cuidado. Lo que sí existen son cirugías para que tú ganes tamaño visual de pene. O sea, si tu pene estaba aquí, ahora va a estar aquí. ¿Me entiendes? O sea, visualmente se va a ver mayor. Y existen 3 tipos de cirugías que yo realizo todos los días y que realmente te ayudan bastante. Antes de comenzar a hablar de estas cirugías, te voy a pedir que te inscribas al canal, que dejes tu like, que dejes tu comentario, que todo esto me ayuda a seguir creando contenido gratuito para vos. La primera cirugía que hoy vamos a comentar es la sección del ligamento suspensor del pene. Imagínate que este es tu pene, existe un ligamento que hace que los cuerpos cavernosos se unan al hueso del pubis, ¿ok? Ese se llama ligamento suspensor del pene. Ese ligamento te ayuda a tener estabilidad cuando tu pene está erecto. Nosotros realizamos un corte, una incisión en la región pubiana, ¿ok? Llegamos hasta ese ligamento y lo liberamos. Hacemos una sección parcial de él y esto ayuda a que el pene se estire y se vea visualmente mayor en estado flácido. Si tú me dices, doctor, ¿y cuántos centímetros voy a ganar? Se puede ganar entre 1 a 3 centímetros de pene en estado flácido, ¿ok? Cuando el pene esté erecto, no va a tener aumento de tamaño. Entonces, mucho cuidado con eso. Si alguien te dice lo contrario, te está mintiendo. Y es obvio que ayuda mucho esta ganancia de tamaño, ¿no? Porque muchas personas tienen un complejo con su pene en estado flácido. A veces no se pueden bañar con otras personas porque les da vergüenza. No pueden mostrar su pene en estado flácido para su esposa o para la pareja porque les da vergüenza porque se ve pequeño. Entonces realmente esta cirugía ayuda a mejorar la confianza de muchos hombres, ¿ok? ¿Cuáles son las complicaciones de esta cirugía? Más o menos en un 5%. Tal vez te puede dar un poco de inestabilidad en el momento de tener erecto. Imagínate, si tu ligamento ayudaba a que tu pene se quede fijo aquí, si lo seccionamos un poquito, tu pene se puede caer un poco o se puede quedar un poco más para arriba, ¿no? O puedes tener un poco de inestabilidad al momento de la penetración. Eso pasa en un 5% de las personas y es súper importante que tú sepas
que el posoperatorio de esta cirugía va a ser junto con extensor peniano. Necesitamos que realices extensor peniano durante 6 meses para que realmente consigas aprovechar al máximo esta ganancia de tamaño. Entonces esas son algunas cosas básicas que debes saber. Y si funciona, funciona. Realmente los pacientes les gusta y es algo que yo indico sí en el consultorio. La cirugía número 2. La cirugía número 2 que realmente mejora el aspecto visual de tu pene es una cirugía llamada escrotoplastía. ¿Quién necesita este tipo de cirugías? Las personas que tienen una sinequia penoescrotal. ¿Qué es eso? Imagínate que este es tu pene. Cuando tú te realizas una cirugía de postectomía, ¿no? Por fimosis, sacas la piel del pene, a veces esta piel sube para arriba y se crea una tela. Imagínate que este es tu pubis, este es tu escroto y se crea un triángulo de piel en esta región que hace que tu pene se vea más escondido, ¿ok? Esto se llama sinequia penoescrotal, ¿ok? Algunas personas ya nacen con ese problema, otras personas lo desenvuelven después de una cirugía de fimosis, de retirar la piel, porque la piel sube y realmente esconde hasta un 50-60% de tu pene. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Retiramos ese triángulo de piel y queda en este aspecto, ¿no? Tu escroto queda aquí y toda esta parte queda libre, o sea, tienes un pene de aspecto mayor visualmente. Esta cirugía es una cirugía súper tranquila que se realiza en menos de 1 hora, se realiza en quirófano, ¿ok? Sacamos esa piel y luego hacemos unos puntos aquí para juntar todo de nuevo. Tiene un excelente aspecto visual en el posoperatorio y el paciente está libre para volver a las actividades en una semana. Si tú estás sufriendo con este tipo de problemas, también te recomiendo que pases una evaluación que realmente funciona bien. Antes de hablarte de la última cirugía, te voy a hacer una invitación. Este es mi hijo, mi ebook, Erecciones fuertes y duraderas, la guía definitiva para mejorar la disfunción eréctil. Si tú eres una persona que sufre con problemas de disfunción, este es el libro más completo que vas a encontrar en internet, con muchos artículos científicos, mucha información de años y miles de pacientes atendidos. Todo esto te va a ayudar a que mejores tus erecciones. Te invito a que entres aquí al link y lo compres. La última cirugía que realmente va a mejorar el aspecto visual y va a aumentar el tamaño de tu pene es la lipoaspiración de pubis o la dermolipectomía. Cuando nosotros engordamos, y eso es totalmente normal y eso vas a ponerte a pensar y ver en el espejo, la región del pubis se llena de gordura. Entonces, si tu pene era este de aquí y tu pubis estaba aquí, cuando engordamos, puede haber un aumento de la gordura que puede esconder el pene en un 40 y 50%, ¿ok? Y eso pues tiene que ver con la obesidad, ¿no? Eso es totalmente normal. Todos tenemos un poquito de exceso de gordura en esa región. Y como dice el dictado, pues, ¿no? Más panza, menos lanza. Entonces, lo que tenemos que hacer, obviamente, algunas medidas, obviamente, si tú bajas de peso, ya vas a tener una disminución y ya vas a tener un pene más visible. Pero si realmente esta piel, esta región te incomoda demasiado, ¿ok? Podemos hacer algunas cirugías. Tenemos 2 tipos de cirugías. La lipoaspiración de la región del pubis, o sea, imagínate que aquí, en esta región hay monte de gordura, entramos con una cánula y la aspiramos totalmente y hacemos que esa parte disminuya la gordura y la piel se pegue más a la región del pubis y eso hace que tu pene se vea mejor visualmente, ¿no? Y se vea más grande, ¿ok? O simplemente retiramos toda esa piel de esa región, que es la dermolipectomía, ¿no? La cortamos totalmente y la juntamos de nuevamente aquí para que tengas una área totalmente plana y que tu pene se vea mayor. Esta cirugía yo la realizo en combinación con un equipo de cirujanos plásticos, o sea, es algo muy profesional y un aspecto muy bueno. Si tú quieres más información sobre este tipo de cirugía, si quieres ver antes y después, entra en contacto que durante la consulta yo te muestro y te explico cómo funciona el pre y el postoperatorio. Estos 3 tipos de cirugía son los únicos tipos de cirugía que yo realmente recomiendo para aumentar visualmente el tamaño de tu pene. Otros tipos de cirugías no recomiendo. Mucho cuidado con lo que hay en internet y espero que les haya gustado el contenido y nos vemos.